Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos a una jornada más de nuestra formación sincrónica a través de nuestra herramienta de videoconferencias de Microsoft Teams. Hoy nos acompañan aprendices de la ficha 3118298 del programa de Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Según nuestras cronograma de actividades, para el periodo comprendido entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, está dispuesto el desarrollo de dos evidencias, una evidencia de desempeño y otra evidencia de producto. Esto dentro del marco que hemos venido trabajando con el resultado de aprendizaje de construir la base de datos para el software a partir de modelos de datos. Eh, el material que venimos estudiando pues, y con el cual se inició la fase 3, la fase de ejecución, ya hemos visto cómo crear y cómo modelar algunos bases de datos relacionales. Estas dos evidencias que vienen a continuación, que hacen parte pues como de este resultado de aprendizaje, vamos a entender, por ejemplo, otro tipo de bases de datos, que son las bases de datos no relacionales o bases de datos no SQL. Si nos remitimos aquí a la guía de aprendizaje, ¿sí? La guía nos dice pues que hay un material de estudio bajo este título, bases de datos no SQL. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar ese parte del contenido de ese material para luego pues validar la información que nos está dando la guía para el desarrollo de esas dos evidencias. Como ven aquí el título, bases de datos no SQL, pues este tipo de bases de datos son una alternativa a las bases de datos relacionales tradicionales, ¿sí? Las bases de datos que trabajan bajo ese lenguaje estructurado, el SQL. Estas bases de datos no SQL o no relacionales fueron diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semi-estructurados, ofreciendo pues una mayor flexibilidad, una mayor escalabilidad y una gran velocidad en entornos modernos como aplicaciones web, aplicaciones móviles y pues sistemas distribuidos. A diferencia de las bases de datos SQL, que pues aquí como lo veíamos se usan tablas y relaciones estrictas, las no SQL o las no relacionales nos permiten almacenar datos en forma más dinámica, ¿cierto? Como en documentos a través de un formato em, que está compuesto por una clave y un valor, ¿sí? O unos grafos o columnas. Viendo aquí un poquito la definición o el material de estudio. Bueno, aquí hay una introducción de lo que es el Big Data, todo el tema pues del almacenamiento de la información, de grandes volúmenes de información. Em, y tenemos un primer capítulo que nos da la introducción a NoSQL. NoSQL significa Not Only SQL, traducido pues o por sus siglas en inglés, traducido al español, pues es eso, bases de datos no estructuradas, no SQL, y se refiere pues a ese tipo de bases de datos que no utiliza el modelo relacional tradicional, ¿sí? Como les comentaba, en lugar de tablas, usa una estructura generalmente en un formato que se conoce como JSON. Este formato JSON trabaja bajo una estructura que es el de clave-valor, ¿cierto? Lo que pues va a permitir almacenar y consultar los datos de forma mucho más flexible y rápida, especialmente en aplicaciones que cambian constantemente, manejan grandes volúmenes de información. Aplicaciones como por ejemplo puede ser YouTube, aplicaciones como puede llegar a ser, no sé, Instagram, diferentes redes sociales, utilizan este tipo de estructura de bases de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque
facilitan el manejo de la información. Hacen que, como no manejan una estructura propiamente dicha, propiamente consolidada, entonces van a permitir que hacer la consulta a esas bases de datos pues sea de una forma mucho más rápida. ¿Listo? Eh, Dentro de la documentación, bueno, aquí está la definición de SQL. Nos dan algunos tips o algunos conceptos técnicos de importancia, como es la escalabilidad, tanto horizontal como vertical, y cómo diferenciar las bases de datos no SQL de las SQL, ¿sí? Pero como ya les comenté, pues básicamente es eso. Las no SQL no tienen una estructura, o no, y no tienen unas tablas que se relacionan unas entre otras. Sencillamente, pues son datos que están, por decirlo de alguna manera, pues datos sueltos. ¿Listo? Aquí están también las ventajas y desventajas de poder usar bases de datos SQL y no SQL. También nos hacen una descripción de los diferentes tipos de bases de datos no SQL. Empezamos con las bases de datos basadas en clave valor, que son las más típicas. Dentro de estas bases de datos, basadas en clave valor, se utiliza una estructura o un formato, más bien un formato, eh, que se conoce con el nombre de JSON. Este formato JSON me permite o nos permite a nosotros establecer esa clave y ese valor, ¿sí? En este caso, pues nos dan aquí un ejemplo, para crear datos de un vehículo. Un vehículo pues va a tener unos atributos. Ese atributo pues es la placa, que va a ser la clave, y el valor pues va a ser su respectivo identificación de esa placa, el modelo y pues el año, la marca y el nombre de la marca. Esto sería la clave y esto sería el valor. Eh, Existen bases de datos orientadas a documentos que básicamente utilizan un formato XML, para modelar esa información. Aquí hacen una comparación entre las bases de datos relacionales. Mira, aquí está el formato JSON que les hablaba. Entonces, haciendo esta comparación, recuerden ustedes que cuando hablábamos del modelo entidad-relación, pues teníamos unas entidades, y esas entidades tienen unas características o atributos, y cada entidad necesariamente tiene que estar relacionada con otra entidad dentro de ese modelo para poder interactuar unas entre otras. Y es así como encontramos nosotros esos atributos, ¿sí? Que en este caso, pues el ejemplo donde dice que hay un atributo persona, y ese atributo persona tiene, o más bien una entidad persona, y esa entidad persona tiene unos atributos que puede ser el nombre, que puede ser el apellido, puede ser la edad, puede ser el correo electrónico. ¿Listo? A diferencia, de las bases de datos SQL, cuando utilizamos un formato JSON, aquí desaparecen lo que son las filas y las columnas, esas tablas, ¿sí? Pasando todo pues como a un archivo plano, donde solamente vamos a tener, em, la representación, así como lo están viendo ustedes aquí en este ejemplo, donde solamente voy a tener una clave y un valor en un archivo totalmente plano. Existen también otro tipo de bases de datos, que son las bases de datos orientadas a grafos. Esto pues, no son muy comunes. Es un tipo más especializado que pues mm, no voy a entrar en detalles, dado que las bases de datos que están contempladas para trabajar como no SQL son las bases de datos que vienen, o que se trabajan directamente bajo ese formato JSON. Existen algunos motores también de bases de datos no SQL. Los más comunes o los más conocidos que nos están referenciando acá es MongoDB, que de hecho pues va a ser ese motor de base de datos no SQL que vamos a trabajar, pero existen algunos otros como CouchDB, como RavenDB, Cassandra, React, Redis, y pues algunos otros más en el mercado. Eh, Hago énfasis, el motor de base de datos que trabajaremos será MongoDB.
Esto pues está bajo una licencia GNU, eh, y pues es muy, muy intuitiva y muy fácil pues de utilizar. Profe, Señor, paréntesis, usted nos mandó el link al grupo de WhatsApp el link de, de la clase. no les compartí, No, por eso de pronto no entró alguien. pero bueno, Yo, es yo que lo encontré porque entré a Sajuna. los tengo mal acostumbrados porque Yo entré a pues Sajuna para, y lo vi. siempre o sea, en Sayuna está pues el anuncio, El ¿no? El link. anuncio sí está desde Sí, el el anuncio día está martes, así. está publicado el Y anuncio. ahí fue donde lo encontré, por eso fue que entré, porque yo le escribí al grupo eso para que de pronto otro compañero, pues. Bueno, siguiendo aquí con el material de estudio, vemos entonces ya o nos adentramos directamente en ese motor de base de datos no SQL, que es MongoDB. Aquí pues hay una breve también introducción a lo que es MongoDB, los conceptos básicos, donde nos dice pues características propias de esta base de datos. Vuelve y hace énfasis entre el formato que él utiliza, que es JSON. JSON, pues por estas siglas de JavaScript Object Notation, ¿cierto? Aquí las bases de datos como tal ya no se llaman bases de datos, sino se llaman documentos. Y las tablas en las bases de datos relacionales aquí se van a llamar colecciones. Tienen también en la documentación la forma o un tutorial para la instalación de MongoDB. Sí, aquí hay un PDF también en el cual pueden ustedes apoyarse. Están pues ese tutorial de manera gráfica, paso a paso, de descargar el instalador desde el sitio oficial y pues después el paso a paso de hacer la configuración. Sin embargo, yo también les compartí al grupo de WhatsApp un videíto donde de manera un poco más dinámica explican esos mismos pasos, ¿sí? Ingresando pues al sitio oficial, descargando el instalador que necesitamos y haciendo pues el paso a paso ya de manera interactiva de esa instalación. ¿Listo? De pronto puede variar en la versión, pues este videito ya tiene un par de meses, de pronto puede variar la versión que estaba disponible en ese momento de que hacer la creación con de pronto el que esté dispuesto aquí también en este tutorial o con el que pues esté actualmente disponible en el sitio oficial para descargarlo. Pero básicamente es, miren, aquí está el enlace del sitio oficial. Básicamente pueden ustedes ingresar a este portal. Aquí, bueno, aquí les da la opción también de cambiar el idioma. Si de pronto les es más cómodo hacerlo en español. Luego, a través de esta pestaña de productos, nos vamos a ir aquí al apartado donde dice eh, Community Edition. Y aquí van a encontrar entonces este ítem donde dice para iniciar, ¿sí? ¿Cómo iniciar? Y aquí van a encontrar entonces este apartado, bueno, lo lleva directamente otra vez al Community Download. Y aquí van a encontrar entonces el instalador. Pues por defecto el sistema detecta que yo estoy trabajando con Windows, entonces por eso me da esa versión, la versión actual, que es la 8.2.1. La otra pues está como hasta ahora no es estable, la más estable es la 8.2.1. Pueden seleccionar también el sistema operativo. Si es para Windows, pueden descargarlo o bien o un punto MSI, ¿sí? Que es ese paquete, o un punto zip. Da igual cualquiera de los dos que descarguen. El punto MSI pues es un ejecutable, el otro sencillamente pues vienen los archivos comprimidos y dentro de ese pues viene como también un ejecutable. Entonces aquí lo pueden descargar
Es una descarga realmente muy, muy, muy rápida. Vamos a dejarlo aquí en descargas o en la unidad que ustedes deseen. Obviamente la rapidez con la que se haga la descarga pues depende mucho de la velocidad de su conexión a Internet y pues obviamente también de las características de la máquina, ¿no? Cuando ejecutan el instalador, primero pues saca aquí este anuncio de advertencia, sencillamente aceptar. Él les va a generar un wizard o un asistente. Yo los invito pues a que sigan este tutorial o este otro videíto para que pues de manera más detallada ya están explicando varias cositas de las diferentes opciones que nos van a aparecer acá. Sin embargo, pues aquí voy a hacer un ejercicio bastante rápido donde van a ustedes a observar pues que es bastante sencillo, bastante rápido de hacer la instalación. Aquí en el primer paso sencillamente le dan siguiente, aceptan los términos, siguiente. Em, en el tutorial dice que elijan la opción custom. Sin embargo, yo les sugiero más bien que hagan la opción complete, ¿sí? Que no les va a omitir algunos pasos, utilicen la opción complete. Aquí no cambian nada, sencillamente le dan siguiente. Bueno, aquí hay algo que tener en cuenta. En este caso está chuleada esta palomita, ¿sí? La idea es, si quitemos la palomita, después de que se haga la instalación, cada vez que ustedes vayan a utilizar MongoDB, pues van a tener que iniciarlo de manera manual. Si dejan la palomita chuleada para que les instale MongoDB como un servicio de Windows, es decir, que tan pronto inician ustedes su sistema operativo, pues esta aplicación también se va a iniciar y pues es una forma fácil de evitar errores al momento de ejecutarlo, ¿sí? Si la quitan la palomita de forma manual, voy a tener que iniciar MongoDB. Si la dejo chuleadita, pues automáticamente va a hacer ese proceso. Le dan siguiente, luego le dan aquí, bueno, también tienen que validar de que esté chuleadita esta opción para que les instale también MongoDB Compass, que es la interfaz gráfica para poder interactuar con este tipo de bases de datos, ¿sí? De lo contrario, pues si no instalamos MongoDB Compass, pues sencillamente tendríamos que interactuar todo directamente desde la línea de comandos, así como cuando veíamos en bases de datos relacionales, ¿sí? Que instalábamos em, nuestro motor de bases de datos, ¿sí? Pero adicionalmente, pues teníamos que hacer la instalación de la interfaz gráfica para, de cierta manera, facilitarnos la tarea. Le dan siguiente y ya aquí en el último paso solamente le dan instalar, ¿sí? Y ya él va a hacer su proceso. ¿Listo? No lo voy a instalar porque pues yo ya lo tengo instalado. Sencillamente le doy cancelar y muy seguramente después ustedes, si no lo tienen instalado, cuando termine el proceso, pues va a tener este mismo pantallazo que dice finalizar. Y esa sería como la forma, así a grosso modo, de forma muy rápida de poderles explicar cómo pueden instalar MongoDB. Em, bueno, aquí dice MongoDB tiene, al igual que todas las bases de datos, la interfaz de línea de comandos, el famoso CLI, que es el que les estaba diciendo, a través de esa palomita que lo puede instalar, MongoDB Compass, desde la cual pues se pueden acceder a las diferentes API y se puede acceder también a la consola interactiva y realizar nuestras primeras interacciones con MongoDB. El ingreso, bueno, aquí está de una manera gráfica, como un tutorial para poderlo ejecutar. Pero pues después de que ustedes lo tengan instalado, realmente, bueno, van a tener un pantallazo por allá que diga la instalación satisfactoria o exitosa.
pero básicamente las pruebas que nosotros podemos saber si saber que nos quedó bien instalado, básicamente es que ustedes ejecuten una consola a través de la línea de comandos, un CMD puede ser. Aquí en el CMD pueden ustedes a través del comando mongo de --version, ¿sí? Si la aplicación quedó instalada de manera correcta, les va a mostrar la versión que se tiene instalada en ese momento. Con esto ustedes ya saben que MongoDB pues quedó correctamente instalado. Ahora, la forma de ejecutarlo. Para poderlo ejecutar, eh, solamente necesitamos ejecutar el comando de mongod. Bueno, este mongod en el caso de que necesiten iniciarlo de manera manual, ¿no? De lo contrario, sencillamente pueden optar por el comando mongo sh. Y aquí ya tenemos entonces acceso a a nuestra aplicación de MongoDB a través del CLI, ¿sí? No es, pues, teniendo la posibilidad de hacerlo a través de una interfaz gráfica, pues obviamente va a ser mucho mejor. Sin embargo, pues aquí vamos a ver algunos comandos muy, muy básicos de cómo podemos nosotros utilizar la línea de comandos para, por lo menos, listar las bases de datos existentes, ¿sí? Porque, pues, el resto, el diseño o todo el manejo de la base de datos lo vamos a hacer directamente a través de la interfaz gráfica. Listo. Estando aquí ya directamente en MongoDB, nosotros podemos listar las bases de datos que vienen de pronto con esa instalación. Para eso utilizamos el comando show dbs y nos lista las bases de datos. En este caso tenemos 4 bases de datos o documentos, como les digo, que se llaman utilizando pues o en la jerga de bases de datos no relacionales. Tenemos una base de datos que se llama empleados, config, bd, atso, admin. Son como las que están de ejemplo. Para poder acceder a una base de datos, utilizamos el comando use y el nombre de esa base de datos. Por ejemplo, accedamos a la base de datos admin o a la base de datos empleados. Y aquí nos va a mostrar o nos cambió, nos switchó a esa base de datos. Para poder ver las colecciones o las tablas dentro de esa base de datos, entonces utilizamos el comando show collection, perdón, aquí quedó invertida la show collection y podemos nosotros ver las tablas que están dentro de la base de datos. Vuelvo y repito, aquí pues se llaman son colecciones. Vemos que solamente pues tiene esta base de datos empleados solamente va a tener, solamente tiene una colección que se llama collection. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ninguna, profe. Bueno, aquí también está la descripción de cómo crear la base de datos. Cuando no existe la base de datos y utilizamos el comando use, él directamente la va a crear, ¿sí? Aquí nosotros ya lo usamos, pero fue
ingresar a una que ya existía. Hagamos aquí nuevamente el ejercicio. Mongo SH. Listamos las bases de datos que existen allá. Show DBS. Si directamente utilizamos el comando use, por ejemplo, una que no exista, vamos a colocarle aquí new bd o bd, coloquémosla así nada más, bd prueba. Vemos nosotros, y si listamos nuevamente, vemos cómo ya tenemos una base de datos. Tendrá que salir y volver a ingresar. Show DPS para verlas. Perdón. Primero es Mongo SH. Ahora sí, Show DBS. Démoslo aquí entonces. Use BD prueba. Ahí hay un punto y coma. Creo que faltó el punto y coma, por eso no me la creó. Ahora sí estamos dentro de BD prueba. Tenemos el comando help, el cual pues nos va a dar aquí también alguna ayuda con respecto a los comandos que podemos utilizar. El use, el show para ver las colecciones, exit, queue y mongo. Ok, volvamos a ingresar entonces mongo sh y show dbs. Bueno, no entiendo por qué no la está creando directamente desde el CLI. Estamos siguiendo las mismas instrucciones.
Creemos aquí, a ver, hagámoslo de esta manera. Creémonos aquí una base de datos, por ejemplo, que se llame B de prueba. Y ahora creémonos una colección, crear el primer documento. Para poder insertar datos, por ejemplo, de una persona, vamos a suponer que vamos a tener los datos de una persona, utilizamos entonces el comando db punto, el nombre mm, de la colección, en este caso la vamos a llamar persona, la palabra reservada insert one, dentro de paréntesis y dentro de los corchetes, las llaves o estos corcheticos, estas llavecitas, vamos a colocar esas propiedades o esa estructura JSON eh, que nos hablaban inicialmente, ¿sí? Que es Eh, la propiedad valor. Es como la colección para ir a hacer la tabla. Exactamente, es esa colección. Entonces podemos tener, por ejemplo, que esa entidad persona pues tiene unas propiedades que va a tener un nombre e inmediatamente vamos mm, a insertar el valor de esa clave, el nombre que se llama Pepito. Separamos, podemos insertar más de un atributo dentro de esa colección. Vamos a insertar, por ejemplo, un apellido. Este será Pérez. Insertemos, por ejemplo, no sé, un teléfono. Eh, cuando se requiere insertar una cadena de texto, recuerde que siempre va a haber dentro de comillas. En este caso, como es de tipo numérico, pues no tendríamos necesidad. No, siempre hay que colocarlo, así sea numérico, hay que colocarlo dentro de comillas para que él lo reconozca. Nos dice entonces que no generó ningún error, nos insertó los registros dentro de esa base de datos, más bien dentro de esa colección, ¿no? No fue la base de datos, sino dentro de esa colección. Si utilizamos el comando db.persona.find, vamos a poder hacer una consulta. Vamos a ver qué nos da, si nos muestra los datos que nosotros habíamos almacenado. Efectivamente, aquí nos mostró esa colección, ¿sí? Esta es la forma de hacerlo utilizando la línea de comandos. Como ustedes pueden observar, pues no es muy práctico utilizando la línea de comandos. Por eso, pues también existe la otra opción que es a través de la interfaz gráfica o la manipulación de los datos utilizando en este caso MongoDB Compass, que se instaló directamente con MongoDB. Aquí creo que no está la explicación de hacerlo.
con la interfaz. Sin embargo, cuando ustedes lo instalan, él les va a generar también un ejecutable, ¿sí? Él generalmente pues queda en el escritorio. Entonces, al ejecutar esta aplicación, que es una aplicación de escritorio, él les va a abrir esa interfaz gráfica, y se van a dar cuenta ustedes que es mucho más fácil hacerlo a través de la interfaz gráfica que no a través de ese CLI. Listo, esta será mi interfaz. Aquí pues debo establecer también una conexión. Le damos conectar. Nos da un aviso donde dice que se creó la conexión, y ya tenemos también acceso a esas bases de datos. De hecho, fíjense que tenemos esa base de datos que creamos junto con esa colección y los datos que teníamos o que habíamos creado directamente allá en la línea de comandos, ¿sí? Si queremos de pronto salir de la duda, aquí podemos crearnos también otro usuario. En este caso vamos a decir, por ejemplo, que se llame Juanita, Juanita Vargas, y un número de teléfono. Si la consultamos, hacemos aquí, actualizamos la interfaz gráfica, vemos que también ya nos muestra ese dato que acabamos de ingresar por allá. Realmente, pues existe el CLI, la línea de comandos, pero pues estando este ambiente gráfico es mucho más cómodo trabajarlo por este lado. Bien, aquí podemos crear también una nueva colección con este icono. Podemos eliminar la base de datos, podemos eliminar esa colección que también se creó, renombrarla. Aquí pide que confirme, es digitando la palabra persona para poderla eliminar. Solamente se elimina la base de datos también. ¿Listo? Entonces tener cuidado con eso. Veamos entonces aquí la guía de aprendizaje que nos dice para la primera evidencia. La primera evidencia dice, siga las normas básicas de presentación de documentos escritos. Es decir, que debe contener una portada, una introducción, unos objetivos y las sentencias de creación de colección de consultas, inserción de bases de datos no relacionales. Realice la sentencia para crear un objeto JSON, que fue este ejercicio que hicimos acá a través del CLI. Esto es un objeto JSON. Que modele los datos de un carro con estos campos: placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. Luego, realice la sentencia para insertar 5 datos en la colección creada. Realice la sentencia para consultar los datos ingresando la colección. Actualice los datos de la colección. Van a hacer una especie de tutorial siguiendo estas instrucciones que están acá. Van a hacer la captura de la pantalla, lo van a guardar en un documento y lo van a exportar como PDF. Esa sería nuestra primera evidencia, ¿de acuerdo? La segunda evidencia es casi lo mismo, pero como es una evidencia de producto, aquí lo que se pide es que graben ustedes un video explicando, donde salgan ustedes también. Si están trabajando por equipos, pues van a tener que estar todos los integrantes del equipo. Si lo hacen de manera individual, pues solamente sería una persona la que aparece en el video, donde graban la pantalla, los movimientos de la pantalla. Para eso pueden utilizar OBS, pueden utilizar Teams. Bueno, hay diferentes herramientas que pueden utilizarlo para, incluso el screen, la herramienta recorte que tiene Windows, ¿no? Con esa herramienta recorte también pueden ustedes aquí grabar video, los movimientos de la pantalla.
explicando cómo hicieron la creación y manipulación de las bases de datos. A diferencia del primero, que en el primero, fíjense que se creaba una colección con estos datos, en el segundo van a ser pues, relativamente lo mismo, pero utilizando o creando una nueva colección que se llama parque, ¿sí? Creando esta colección parque, van a insertar 5 documentos bajo la estructura JSON. Ya vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes pues puedan tener una idea más general de cómo hacerlo utilizando, puede ser el CLI o puede ser la interfaz gráfica. ¿Listo? Actualice los datos del primer y último registro, liste la colección completa, borre el tercer documento de la colección del parque y liste la colección de datos completa. Es decir, todos estos pasos, hay un último. Cree la sentencia para que permita obtener el documento según el número de placa del documento. Todos estos pasos deben de quedar grabados, deben de quedar dentro de este videíto. ¿De acuerdo? La guía dice o sugiere que lo guarden en un formato .mp4. Ya por experiencia, yo siempre les sugiero que ese videito lo suban a un repositorio, ¿cierto? O lo suban de pronto a YouTube o lo suban a un Drive y me compartan la dirección de ese repositorio, de ese Drive, no directamente el archivo .mp4. Ya, ¿por qué les digo? Porque por experiencia he tenido que, no sé, será cuestión de códex o no sé, en algunos casos ese .mp4 que ustedes me comparten al momento de descomprimirlo, de descargarlo, no se ejecuta, no se abre. A veces se escucha solamente las voces, pero no se ve el video. Entonces, lo más práctico para evitar de pronto ese tipo de situaciones es que yo les sugiero siempre que lo suban, por ejemplo, a YouTube, ¿cierto? Me comparten la URL o suben el video directamente a OneDrive o lo suben, bueno, a un repositorio o a un drive cualquiera y me comparten la URL donde está ese videito. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, hagamos entonces aquí un ejercicio bastante práctico en el cual podamos simular la creación de esa base de datos. Bueno, ya les dice que es un vehículo y que luego creen un parque. Aquí voy a hacer el ejercicio creando, por ejemplo, una base de datos para una veterinaria, ¿sí? Que ya no voy a utilizar vehículos, carros, sino lo que voy a utilizar son mascotas. Para crear la base de datos o, o el documento, entonces teniendo la conexión establecida, directamente en la conexión que está activa, le damos clic en el más, creamos el nombre de la base de datos, en este caso la vamos a llamar veterinaria, y luego creamos las colecciones. Voy a crear 2 colecciones, una para la mascota y otra para el dueño, el usuario, ¿cómo se llama? El responsable de Cliente. esa mascota. Entonces, creémonos primero, por ejemplo, el usuario. Le damos a clic aquí donde dice crear base de datos. Y ya tenemos esa primera colección. Ahora vamos a crearnos una nueva colección. Fíjense que aquí ya solamente me preguntas el nombre de la colección y esta segunda la vamos a llamar mascota. ¿Listo? Para poder crear un usuario, sencillamente me ubico sobre esa colección. Aquí a través de este botoncito que dice adicionar datos, tenemos 2 opciones de poder adicionar datos a través de un archivo. Imagínense ustedes que tienen una base de datos, bueno, no una base de datos, sino un archivo JSON con,
con 50, con 100, con 200, con 1000 registros. Entonces lo pueden importar y no tener que hacerlo de manera manual. Pero si vamos a hacerlo desde ceros, totalmente desde ceros, empezar a crear cada una de esas mascotas o cada uno de esos usuarios, vamos a utilizar esta segunda opción que dice insertar nuevo documento. Aquí nos da una estructura básica utilizando pues ese formato JSON. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí generalmente lo que hace uno es, generalmente yo borro todo esto y solamente empiezo a crearme una estructura limpia, donde voy a tener, por ejemplo, un usuario. Vamos a decir que esto tiene un ID, empezar a insertar los elementos clave valor. Le vamos a asignar un ID que va a ser el 1. Va a tener un campo que se llame nombre o un atributo que se llame nombre más bien, ¿cierto? Una clave que se llame nombre y aquí vamos a colocarle el nombre. Por ejemplo, Carlos Pérez. Ese usuario también va a tener un número de contacto. Recuerden que todo esto va dentro de comillas. Y digamos que va a tener también un correo electrónico. ¿Listo? Una vez tengamos toda la estructura en formato JSON, le decimos aquí insertar. Y observen que de esta manera ya tenemos almacenado ese primer registro, ese primer usuario. ¿Listo? Necesitamos crear uno nuevo. Volvemos acá, insertar documento. Volvemos a introducir los datos o las clave de valor. Empezábamos por un ID. Este pues va a ser el ID 2. Luego decíamos que tenía un nombre. Por ejemplo, digámosles que este es Ana Gómez. Decíamos que tenía un teléfono de contacto y tenía un correo electrónico. Esto sería, por ejemplo, así como Ana E. Insertar. Ya tenemos dos registros dentro de esa colección. Para crear las mascotas, en este momento está vacío. Podemos nosotros crearlos de manera manual. Insertar el documento. Fíjense que aquí cometí un error, ¿si vieron? Iba a dar cancelar y lo que le hice fue dar clic en insertar y se me insertó un dato vacío, sin nada de... Entonces voy a eliminarlo acá. Aquí tenemos las herramientas para modificar o puedo editarlo, bueno, o lo puedo eliminar o lo puedo editar. Eliminémoslo, que si está seguro. Entonces ahora sí creo uno.
Nosotros podemos insertar registros no solamente de uno en uno, sino que en una sola operación, en un solo ejercicio podemos insertar más de un registro. Para hacerlo, entonces, antes de utilizar nuestras llaves, utilizamos el corchete. Y dentro de este corchete, porque lo que vamos a hacer es crear un array, ¿sí? Un array de elementos. Utilizamos ahora sí los corchetes. Aquí vamos a utilizar entonces, mm, digamos que esto también tiene un nombre, la mascota como tal. Por ejemplo, Firulais. Digamos que esto tiene, por ejemplo, una especie o no, razas diferentes para saber si es un gato, un animal, un gato, un perro, ¿sí? Especie, digamos que esto va a ser un perro, generalmente coloquémosle aquí una raza, puede ser un labrador, eh, va a tener también una edad, se supone que están en años, y obviamente voy a tener que asociarlo a un propietario. Bueno, en este caso lo llamamos fue usuario, ¿no? Usuario. Y recuerden que creamos tres o creamos dos usuarios. El primero con el ID 1 y el otro con el ID 2. Entonces, de esta manera los voy a poder asociar. En este caso, este perrito, Firulais, ¿sí? Su propietario es el segundo usuario que creamos. ¿Ana qué? Ana González, tal vez fue el que creamos allá. Ana ¿Vale? Gómez. Eso, Ana Gómez. ¿Cómo inserto más de un registro dentro de la misma operación? Entonces, después del último llavecita, colocamos una coma y volvemos a colocar o volvemos a insertar o volvemos a digitar esta estructura. En este caso, si vamos a crear otra mascota, por ejemplo, que se llame Mishu, esto va a ser un gato, una raza de gatos, por ejemplo, siames, una edad y el dueño va a ser el usuario que tiene el ID 1. Insertamos y ya entonces nuestra colección mascota tiene dos registros, nuestra colección usuario tiene dos registros. Y esa es la forma fácil y sencilla de poder crear una base de datos utilizando una base de datos no relacional, utilizando MongoDB con su interfaz gráfica que es Compass, MongoDB Compass. Obviamente que si ustedes pudieron detallar aquí, es un poquito engorroso tener que estar haciéndolo uno a uno. Mm, es a veces más práctico crearse en el archivo JSON, ¿sí? Directamente e importarlo a través de esta opción. Vamos, bueno, voy a abrir por aquí una ventanita puede ser de Visual Studio Code.
Voy a crearme por aquí una carpetica en el escritorio. Eso no sirve clic derecho. Así. Voy a llamarla veterinaria. Y arrastramos esto para acá. Dentro de esta carpetica veterinaria, entonces voy a crearme por aquí un archivito que se llame veterinaria.json.json. Y aquí vamos a empezar a insertar entonces em, varios, varias mascotas y varios usuarios. ¿Listo? De hecho, renombremos esto para hacerlo de manera separada. Aquí vamos a crear mascotas. Entonces utilizamos acá las llaves o los corchetes más bien. Y dentro de las llaves, entonces vamos a crear. Bueno, pero espérame, la idea es tener más usuarios. Bueno, no importa, démoslo aquí así. Esto tenía un ID. El ID lo tiene es el usuario. Aquí solamente teníamos el nombre. Puede ser Rocky. Mm, especie. Esto puede ser un perro. Raza. O sea, decir que es un bulldog. Tenía también una edad. Y un usuario o un propietario. ¿Cómo le digamos que ese Pepito Pérez tiene dos perros? Y aquí podemos crear otra mascota. Yo por aquí pues ya tengo un borrador donde tengo varias mascoticas creadas. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajito. Sí, tengo varias mascotas. Guardamos este archivo. Creemos aquí uno nuevo que se llame usuario.json.
y vamos a crear entonces otros usuarios. Tengo por aquí ya unos creados. El usuario 3, 4, 5, 6, bueno, 10 usuarios. Guardamos. Ahora volvemos aquí a MongoDB Compass. En la carpeta usuarios, entonces vamos a crear unos utilizando ese archivo que acabamos de crear allá, ese punto .json. Dijimos que eso estaba aquí en el escritorio, en la carpeta veterinaria y selecciono el archivo correspondiente, en este caso usuario.json. Aceptamos la importación. Ya tenemos esos demás usuarios. Lo mismo podemos hacer con mascota. Importamos mascotas, aceptar, y ya tenemos el resto de mascotas. ¿De acuerdo, chicos? Sí, señor. ¿Alguna duda, pregunta con respecto al uso, al manejo de MongoDB? No, profe, una pregunta. Ese que se puede también por JSON y CSV. CSV es el mismo que se puede hacer mediante Excel, ¿sí? ¿Mediante Excel? Que uno lo puede guardar como CSV, me parece. Ok. Sí, 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 sí. Aquí también hay una opción usando MongoDB Compass. No solamente el formato JSON, sino el formato .csv. Bueno, sí. Teniendo ustedes un documento de Excel, una hoja de Excel, mm, aquí en una hoja de Excel, recuerden que pues este sí no va a tener nada de encabezado ni nada, solamente creemos una mascota que era la más, el que menos datos tiene. La mascota decíamos que tenía un nombre y aquí al frente iríamos a colocar el nombre de esa mascota. Por ejemplo, mm, deme un nombre de una mascota. Coqui. Ok. Profe, también uno puede bajar del correo, puede bajar la base de datos de contactos y lo guarda Sí, o como CSV. utilizando una inteligencia artificial les dice que les creen un punto JSON. Eh, eh, Primero tenía el ID, ese ID, vamos a crear el 11,
Luego tenía el nombre, un teléfono. Y que era un correo, ¿no? Ah, pero estamos creando es la mascota. Perdón. Estaba creando un usuario. La mascota. La mascota solamente tiene el nombre que se llama Coqui. Tenía una especie. Me imagino que es un perro, sí. Una raza. mm, Salchicha. No sé si será una raza eso. Tenía una edad y tenía un usuario. El usuario, pongámoslo al usuario 5. Entonces aquí al momento de guardar el documento, no lo guardan como XLS, sino lo guardan como .csv. Voy a elegir la misma carpetica del escritorio. Y aquí lo guardamos como .csv. CSV. Listo, seleccionar el tipo de formato delimitado por comas. CSV. Aquí lo vamos a llamar, en este caso, mascota. Se llama igual, pero tiene una extensión diferente. No, utilicen mejor este tipo de archivo, no el UTF-8, sino solamente CSV delimitado por comas. Guardar. Vamos a MongoDB Compass. Insertamos la nueva mascotica. Y utilizamos el .csv. Ajá. Bueno, aquí hubo algún tipo de incompatibilidad. Esto. Seleccionan la delimitación. Se acuerda que guardamos el CSV delimitado por comas. Y ahora sí ya no tengo ese inconveniente. Le damos importar. Oh, bueno, la diferencia aquí es que me los creó. Fíjense que me creó un registro por cada uno de los ítems que teníamos allá. Mm, Bueno, Profe, pregunta, señor. ya después que tenemos esto, ajá, ¿qué hacemos? ¿Ya que qué? O sea, listo, ya tenemos la base de datos de acuerdo a la estructura de JSON, que es de objetos ¿cómo se llama? Notación de objetos. Ujú. ¿Esto para qué lo usamos? O sea, ¿dónde lo conectamos? ¿A qué lo conectamos? ¿Cómo, o sea, qué hacemos con esto? Es lo que quisiera. Listo, ya le digo. Creo. Voy a hacer aquí otro ejercicio a ver si me funciona.
Como es delimitado por comas, sería De pronto no hacerlo será que así. debe ir, profe, como es una tabla normal, de pronto, o sea, el ID, el nombre hacia abajo y los datos hacia... Así nada más. Porque así funciona. Archivo, guardar como, mascota.csv, guardar, ya existe. Lo reemplazamos. Insertamos la mascota con el CSV. La verdad, a ver cómo quedó delimitado esto. Edad y esto era usuario. ID. Guardar, guardar. Tengo abierto el Excel. Importémoslo así a ver si funciona. Mm, mm. Pero igual se acostumbra a hacerlos con formato JSON. ¿Listo? La pregunta que hacía,
¿Para qué lo van a utilizar? Por ahora estamos viendo lo que son bases de datos. Solamente estamos entendiendo los diferentes tipos de bases de datos que existen. Ya vimos las bases de datos relacionales, ahora estamos viendo las bases de datos no relacionales. Más adelante, cuando empecemos a ver un lenguaje de programación, vamos a tener la oportunidad de vincular estas bases de datos que van a ser el backend, ¿cierto? Y poder mostrar estos datos, porque pues obviamente aquí los datos así, pues aquí para nosotros, digamos, están bien, pero a un usuario final no se los vamos a mostrar así, ¿cierto? Sino que a través de una interfaz que vayamos a crear, bien sea una aplicación web, bien sea una aplicación mobile, una aplicación de escritorio, vamos a mostrar esos datos que están almacenados en esa base de datos. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? A través de, o actualmente se hace a través de, em, utilizando las famosas, utilizando una API. ¿Listo? Entonces, ya para ir cerrando, son dos evidencias para esta semana. La primera es crearse una colección que contenga o que tenga estos campos: placa, número, serie, modelo, marca, kilometraje, tipo. ¿Listo? Insertar 5 registros, realizar las sentencias para consultar los datos y actualizar los datos. Esto toman la captura de la pantalla, lo pegan en un documento de Word y por último lo exportan a PDF, y esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es con base en esta colección que ya crearon, se van a crear hagan de cuenta que esta es nuestra mascota, ¿sí? Y esto es el usuario. Van a crear bueno, debe ser parqueadero, y a ese parqueadero le van a asignar, pues, dependiendo la placa del vehículo, puede ser, que puede ser el ID. A través de la placa le van a asignar un puesto, una ubicación en ese parqueadero. Y para esta segunda evidencia lo van a hacer en video, tiene que grabarse en un videito. ¿Listo? Y esas son las evidencias que deben presentar esta semana. Bueno, o en este periodo, hasta el 3 de noviembre. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Por mi parte, sí, señor. ¿Podría repetir lo del video? Porque no entiendo bien Claro, cómo. claro, Juan. El videíto, la guía nos dice que para la segunda evidencia, usted ya se creó aquí una colección que se llama carro, ¿cierto? Que tiene una placa, un número de serie, un modelo, una marca, un kilometraje. Luego, para la segunda parte, va a ser un videito en el cual cree una base de datos. Bueno, la base de datos ya está creada. Crea una colección llamada parque. Inserta 5 documentos con la estructura JSON creada para esta colección parque. ¿Sí? Por eso les digo, hagan de cuenta que este es el usuario del ejemplo que hicimos con las mascotas y esto es la mascota. ¿De acuerdo? Actualizan los datos del primer y último registro. Pues si son 5, sería el primero y el quinto. Listan la colección completa, borran el tercer elemento, es decir, que al final pues solamente van a haber 4 registros. Dice que 5, pero si quieren crear 10, si quieren crear 20, pues no hay problema.
listan la colección de los datos y crean una sentencia que permita obtener un documento según el número de placa del documento. Lo que pasa es que esto está, digamos que diseñado así como lo veíamos aquí en este último ejemplo. Tienen que aquí lo hacen todo a través de la línea de comandos. Entonces yo siempre que les propongo, pues hagan esto mismo, creen los registros, creen las colecciones, inserten los elementos, pero de manera gráfica, utilizándolo esto. ¿Cómo eliminan? Pues ya vimos aquí, tenemos las herramientas de editar, ¿cierto? Tenemos la herramienta de eliminar y lo van explicando, hacen una especie de tutorial, lo van explicando en el video. Entonces empiezan, somos el equipo tal, vamos a presentar la evidencia, esto es la evidencia de la actividad de aprendizaje 1, evidencia 4, elaboración de las bases de datos. Vamos a crear una base de datos utilizando una base de datos no relacional, utilizando MongoDB Compass. Entonces lo primero que hacemos es esto, luego hacemos esto, luego hacemos esto. Para insertar un registro lo hacemos así, para eliminarlo lo hacemos así. Y esa es la evidencia que van a presentar. Ahora sí entendí. ¿Vale? Héctor, ¿quedó claro? Listo, voy a tomar eso, ese silencio como un sí. Bueno, y ahora sí, ya para antes de irnos, No, yo ya dije que esto, sí, yo dije que sí, yo dije que sí. sí, Juan, sí, está, bueno, Héctor Hugo o Juan David está conectado con esos dos usuarios. No, Por señor, eso. no. No. Listo. Bueno, Profe, y buenas ya, noches. Ya unifiqué hola, Héctor, ¿qué computador, no tal? se preocupe. Buenas noches, profe. ¿Le quedó claro cómo desarrollar la evidencia? Más o menos, sí, profe. Es que no le puede contestar porque en el computador no está habilitado el chat. Ah, vale. Ah, está en el chat. No, pero en el Sí. chat tampoco hay nada. No, es que no está Ah, habilitado. Bueno, no me habilita en el computador el chat. Bueno, me ya. tocó. Vale, tranquilo, no me preocupe. Listo. Lo importante es que, pues, tenga las bases para desarrollar las evidencias. ¿Listo? Listo. Les comentaba, su centro de calificaciones está casi que ya al 100% al día. Me faltan las evidencias que han venido presentando en la fase 3. Hasta la fase 2 estarían evaluadas. Sin embargo, pues hay muchos que no han presentado. Para no ir más allá, solamente voy a socializarle a los tres que están aquí en la sesión en línea. Por eso también temprano les puse ese mensajito en WhatsApp, pues para que ojalá pudieran asistir la gran mayoría, ¿no? Y poderles socializar también esto. Y si tienen preguntas, pues las pudieran hacer. Ejemplo, Juan David Bermúdez. Bueno, iniciemos primero con esta. Está Héctor Hugo Cruz y está José Lozano. Lozano, ¿cuál es otro apellido, José? Lozano Mojica, ese que está ahí. Lozano Mojica José Aureliano. Listo. En este caso, el único que tiene todo aprobado para esta competencia es José Lozano. Puede dormir tranquilo, al menos por esta vez. Por ahora. Por ahora. ¿Listo? Aquí está aprobado y está aprobado. En el caso de Héctor, tiene aprobado este primer resultado, que es el de validar artefactos, pero el segundo resultado, mentiras, el resultado es el de verificar los modelos realizados en la fase de análisis.
Y en el segundo resultado de la competencia de evaluar requisitos, le hace falta la evidencia participar en el foro, en un foro temático de la fase 2. ¿Listo? Haga la participación y ya con eso quedaría también al día. Y don Juan David, mm, me falta casi que todo, mire. Sí, yo tengo 72 tareas atrasadas. Yo las Bueno, tengo, ahí está, yo las tengo están, están a Pero, tiempo para que, pues, se pongan al por, día, ¿no? pero, por ejemplo, yo tengo por montar, tengo. Ay, ay, ¿cuánto punto esto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 15 tareas por montar, pero son de la. Vale, listo. Tan pronto las tenga, si ya se cerró si ya no está habilitado, me dice y yo No, no, le abro no. el espacio, ¿listo? Sí, bueno, de todas maneras, como le decía al inicio, yo tengo el compromiso de mío propio de hacerlo y voy poco a poco. Sí, Llegará el listo. momento que tengo que verme los videos de las clases en replay y hacer las cosas. Lo voy a Lo hacer porque importante, me sí. interesa eso y usted sabe que yo siempre he estado en todas las clases. No, no, sí, pero Creo que por pues tiempo eso no desafortunadamente me usted da. sabe que no solamente con asistencia, pues basta, hay que presentar No, las no, no, yo evidencias, ¿vale? entiendo. No, esa parte yo la entiendo. Pero Entonces sabe que tengo el interés. ajá, no, y está bien, excelente. Mi sugerencia en este momento es pues que trate de irse poniendo al día, poco a poco, para que no lleguemos al final y pues ya no van a ser 10 o 15 evidencias las que tenga que presentar, sino que van a ser 40. Entonces pues ahí sí va a estar de pronto un poquito más complicada la cosa. Con Sí. respecto a esta competencia de los requisitos, y veamos la otra competencia, que es la de diseñar la solución del software. Entonces, aquí vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Filtramos a Juan David Ay, nene. Bermúdez, No, son 72 tareas. Héctor Hugo Cruz y Lozano Mojica. Uy, aquí sí que hay más. Ah, bueno, aquí estaríamos con Héctor y con José. No tienen problema en esta competencia, perdón, en este resultado, que es el de estructurar. Juan David le faltarían esas tres evidencias. La segunda competencia, que es la de elaborar los artefactos de diseño del software. José estaría bien, pero a Héctor le hacen falta esta participación también en otro foro, mire. Solamente son los foros los que hace falta participar, porque el resto de evidencias sí las tiene. Profe, una pregunta. Señor, ¿Tu merced será que cuando tenga tiempo por ahí me envía los foros que son? O sea, el foro GA, no sé qué, todo eso. Yo, bueno, el foro, mire, anótelo, es este. Si quiere se lo coloco aquí en el chat de la reunión. sí, se lo agradezco. Le tomé pantallazo. Sí, eso. Espérame. Caramba. Este es Chat. un foro y el otro foro era este de acá. Estoy perdido. Espérame. Listo. Veamos aquí el otro. Y Juan David, bueno, solamente tiene las dos primeras evidencias de ese resultado. El resto haría en falta. Tenemos un tercer resultado. Héctor y José no tienen problema. Juan David le faltarían esas evidencias. Y el último resultado de esa competencia, Héctor y José están al día, faltaría las de Juan David. Listo, Héctor. En el caso suyo solamente le harían falta la participación en esos dos foros. Listo, profe, muchas Ahí se los gracias. dejé ya
Sí, en el chat de la reunión. Ya apareció, ya va a ser el pantallazo. Ah, listo, ¿Listo? profe, muchas gracias. Eso de la fase 2, Sí, ¿vale? La fase 3 apenas voy a empezar a evaluar. Que de la fase 3 es esto de Mongo, que acabamos de ver hoy. Sí, de la fase 3 apenas hay 4, dos que ya presentaron más estas dos. Bien. Y si saben por ahí alguno de sus compañeros, pues coméntenles que ya están revisadas todas las evidencias que han enviado, que si hay alguno que esté pendiente, pues hay varios que tienen aprobados, ¿no? Pero pues los que tienen pendientes, pues para que, por ejemplo, aquí solamente le haría falta uno a Juan Sebastián Valencia, ¿de acuerdo? listo, profe. Listo. Sí, sí, señor. Si no hay preguntas, si todo ha quedado claro, entonces pues podemos dar por finalizada nuestra sesión. Agradecerles, como siempre, su buena voluntad y pues recordarles que estaré presto a atender cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan a través de los diferentes canales. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Que tengan todos una excelente noche. Chao, chao. Gracias, Listo, profe, profe. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Chao.